En esta memoria que celebramos en esta ocasión casi al cierre del año litúrgico, que ya celebramos el día de mañana, la solemnidad de Cristo Rey. Con esa solemnidad del año litúrgico se completa y abrimos luego un nuevo año litúrgico. Al final de él, y coincidentemente en este día sábado, que siempre es una memoria votiva y una manera de dirigirnos a la Madre, pensar en ella para que ella nos conduzca hacia Jesús, pues celebramos esta bonita memoria antigua en la Iglesia, la presentación de la bienaventurada Virgen María. Son los padres de la Iglesia, es la tradición de la Iglesia que nos ha recordado que María ha sido llevada a presentar al templo, como era también la costumbre, por sus padres Joaquín y Ana. Por eso, en esta mañana, cuando pensamos en este hermoso momento de la Virgen, en este hermoso momento de ella y de sus padres, nos hace pensar cómo el plan de Dios se fragua en la vida de la historia de la salvación. Por eso en esta meditación nosotros nos detendremos, podríamos decir, a descubrir los pensamientos sobre cada uno de estos misterios de la bienaventurada Virgen María. Imaginémonos el misterio de la virginidad de su madre, su gracia y su designio de Dios. María siempre estuvo intacta y San José, su esposo, también fue un casto hombre. Con palabras del Evangelio lo llama el justo y santo varón, el casto esposo de María. Es importante comprender que las palabras de Jesús no fueron en este Evangelio de hoy un desaire para su madre, para la Virgen Santísima. A primera vista parece un rechazo o un desprecio hacia María. Ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y ella responde, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, de mi Padre. Pero tenemos que advertir que se trata tal vez de uno de los halagos y piropos más bellos a la Virgen María. El Señor le dice lo que le busca, le dicen a Él lo que alguien le busca fuera del recinto, y Él remite a aquel que cumple la palabra de Dios, aquel que hace vida la voluntad de Dios. Esas expresiones de Jesús son cumplidas de manera perfecta en su propia madre, en la Virgen María. Es como darse cuenta de que no hay que reducir a su madre como a un simple hecho biológico. No solo es madre biológica de Jesús, es mucho más que eso. Es la mujer que ha engendrado antes que en el vientre, ha engendrado a su Dios en su corazón. Es ella que al ser la mujer más excelsa de la creación, la mujer que ha obedecido a Dios reflejando en ella más bien una incondicional voluntad puesta a la manera de Dios, un incondicional también fiat, es decir, un hágase según tu voluntad. De este modo, cualquiera que pretende ser madre, hermano, hermana de Jesús, tiene que serlo primero por el fiel cumplimiento de la voluntad de su Padre que está en los cielos.
Cristo quiere que nosotros seamos sus verdaderos hermanos o madres, pero distinguiéndonos principalmente por nuestra docilidad al Padre. Todos deseamos tener el beneplácito del Señor, que Él nos mire, por ejemplo, que nos diga que nos conoce, porque cumplimos la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Seguro que debe de encontrarse en el deber diario, según nuestra condición de vida, en los mandamientos, en el cumplimiento de los mandamientos, en hacer el bien, en transmitir el bien a los demás y vivir de cara a Dios y no de ausencia de Dios. María es el ejemplo claro, verdaderamente absoluto, de cómo se cumple la voluntad de Dios y se es fiel a Él hasta el final. Antes de concebir a Dios en su seno, lo concibió en su propia fe. Dicen los santos padres que Cristo elogia a su Santísima Madre en este pasaje. La elogia, dicen los primeros padres, para elevarla más aún sobre todo, sobre cualquier parentesco humano, elevarla a la maternidad espiritual. Todos estamos llamados a ser cercanos a Jesús, a ser familiares con Él, pero sobre todo hermanos, porque por el bautismo hemos sido recibidos en adopción divina y Él nos ha rescatado con su muerte para hacernos auténticamente sus hermanos. María es un modelo, es una persona muy importante en la misión de Cristo y en ella nosotros estamos llamados a ser piezas claves para la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Por este motivo, no podemos ser extraños o ajenos al Señor, pues no nos sentiremos interpelados con el encargo, por ejemplo, de ir y de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Por eso hay que seguir el ejemplo de María, que es verdaderamente la primera discípula, la discípula que supo conocer a Jesús antes en su corazón que en su vientre, supo amar a Cristo y supo también amar a los demás. Su carrera hacia su prima, hacia la búsqueda del servicio a su prima, es el ejemplo totalmente claro de su amor a los hermanos. Ella es hermana y es madre. Solo desde el amor, en verdad, los lazos humanos se vuelven también divinos y se fortalecen. Necesitamos entonces, a la luz de la Virgen María hoy, conocer a Jesús, amar a los demás, sentirnos hermanos cumpliendo la voluntad de Dios. Que la palabra que el Señor hoy ha puesto en nuestro corazón se cumpla en la vida nuestra, que seamos modelos de discípulos para poder hacer siempre la voluntad de Dios. Así sea. Amén.